Producido por tupodcast.es. Los niños no mienten, con Natalia Ortega. El episodio de hoy es especialmente crudo, pero no por ello no íbamos a contarlo. A nadie le gusta vivir, convivir o tener mínimamente cerca algún caso de abusos sexuales a menores. Esto está claro, así que con toda la delicadeza que un tema así nos permite, en el capítulo de hoy nos adentramos en casos reales, en historias que ojalá no necesitaran ningún podcast. La de hoy es la de Nico, pero antes de que sepáis lo que sucedió, tengo que dar la bienvenida a Natalia Ortega. Sin ella, nada de lo que os contamos tendría el más mínimo rigor. Natalia, ¿cómo estás? Bien, hola. Lo decía al principio, en el episodio de hoy nos acercamos a la historia de Nico, un crío que sufrió abusos tanto de su tío como de su abuelo. Por ir poco a poco, ¿cómo llega esta historia a tu conocimiento, Natalia? Bueno, pues además aquí tengo que recalcar que fue de los primeros casos que yo empecé a ver cuando empecé a ejercer, y llega a consulta porque la madre llevaba tiempo viendo a Nico, que tenía 8 años, pues muy triste, muy apático, sin querer salir con sus amigos a nada, ni jugar. Empezó a haber mucho bajón a nivel académico y entonces, bueno, pues el motivo de consulta fue la tristeza que manifestaba su hijo, y así fue como yo. ¿Qué te hizo sospechar? Porque evidentemente solo de que venga la madre y te diga está apático o tiene peores resultados, no sé si a partir de ahí ya podemos inferir o intuir que puede haber algún tipo de abusos, pero no sé dónde estuvo la clave para comenzar a sospechar. La clave estuvo en que cuando yo le hago la evaluación al niño, bueno, pues primero le digo que le acojo, que cómo está, que sé que es una situación difícil para él, pero que vamos a hablar y que yo voy a intentar ayudarle. Y él inicialmente me dice que está triste. Entonces, bueno, una de las pruebas, por así decirlo, que se aplica a los niños en evaluación es el dibujo. Y entonces le pido que me haga el dibujo que él quiera, un poco pues para poder valorar ese estado de ánimo. Y ahí es donde se ve que ese niño ha sufrido una situación de abuso. Me comentabas, Natalia, que justo se había expresado a través de un dibujo, pero yo no sé si el crío en concreto, si Nico te decía algo más o incluso los propios familiares, porque también comentabas que la madre había acudido a ti pidiendo ayuda. Uh-huh. No, Nico comentó en todo momento que estaba triste, y la madre, el motivo de consulta por el que le trajo era una tristeza y un cambio en su conducta, ¿no? No había sospecha de nada, ¿no? Entonces, bueno, pues una de las maneras en las que él expresó lo que le pasaba fue a través del dibujo, que yo le pedí que hiciera un dibujo, y aquí es donde os quería pues detallar un poco, que en el libro lo comento, cómo fue ese momento en el que yo veo ese dibujo, ¿no? Entonces, bueno, él se giró para dibujar, se tapó. Bueno, yo cada vez estaba más nerviosa, no sabía por qué se giraba de esa manera y quería ocultarlo. Y entonces, bueno, me mantuve expectante. Bueno, mis pensamientos en ese momento he de reconocer que sí, que no sé si es por deformación profesional, sí que se me encendió un poco como una alarma de que algo más podía estar pasando, ¿no? Y por fin se dio la vuelta y me entregó su dibujo con la mano temblorosa y sin hablar. Lo cogí, agradeciendo con mi mirada su confianza, y aquella ilustración se quedó grabada en mi retina. Nico había dibujado 3 figuras humanas desnudas. 2 parecían más mayores y rodeaban a la tercera figura, que parecía ser un niño que lloraba. El dibujo estaba lleno de borraduras negras y el cuerpo del niño tenía pintadas manchas rojas. Creo que en aquel momento no pude disimular mi cara de asombro, asco y pena. No sé cuánto detectó Nicolás de mi expresión, pero me miró y con su tímida voz me dijo: son mi abuelo, mi tío y yo. Ellos han jugado conmigo a cosas asquerosas. Lo rojo es sangre, porque a veces me han hecho daño y a mí no me gustaba. Bueno, así fue como Nico pues expresó un abuso que estaban cometiendo contra él, su abuelo y el hermano de su madre. Esto lo cuentas y lo acabas de leer del libro Mariposas de Cristal, que cuentas muchas más historias, pero sigamos un poco con esta historia de Nico avanzando. Yo no sé en este caso para la madre, porque fue ella quien llegó a ti. No sé cómo lo vivió, qué trabajo tuviste que hacer con ella, cómo fue la evolución incluso para ella una vez que las notas malas de su hijo acaban siendo abusos sexuales.
En este caso, una de las partes más complicadas fue el trabajo con la madre, que hubo que hacer muchísimo trabajo. De hecho, se mantuvo luego una terapia paralela con la madre. A Nico, nada más darme el dibujo, bueno, pues obviamente le reforcé, le dije que había sido un campeón, que esto no iba a volver a pasar, que había contado algo muy difícil, pero que iba a cambiar su vida el haberlo contado. Y la verdad que la mirada de Nico, con tan solo 8 años, me dio un abrazo y me dijo, de verdad que no va a volver a pasar. Entonces a mí eso se me quedó muy grabado. Luego hubo que salir y hablar con la madre, sin Nico delante. Y cuando la madre expectante, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está tan triste? Porque, bueno, pues hubo que explicarle que Nico en un dibujo había verbalizado y había ilustrado que su padre y su hermano estaban abusando de él. Se le dijo, no tan directamente, sino que se le dijo, recuerdo que la frase que utilicé es: tu padre y tu hermano supuestamente están haciendo cosas con Nico sexuales que a Nico le están haciendo mucho daño y esto hay que pararlo. Entonces, su primera respuesta fue: no puede ser. No sé si con Nico, ¿de qué manera conseguiste continuar el trabajo con él? Aunque parece aquí que la madre estuvo mucho más afectada, quizás al ser adulta y tener un mayor desarrollo, ¿no? Emocional y personal. Pero con Nico, ¿cómo terminó de ser el trabajo en concreto? Bueno, con Nico luego se trabajó mucho la parte de hacer otra vez una reeducación sexual, porque tenía desvirtuadas muchas situaciones sexuales que él había normalizado que tenía que hacer. Nico había sufrido penetraciones anales, había sufrido todo tipo de tocamientos, felaciones. Entonces, bueno, hubo que hacer ahí mucha parte de reeducación a nivel sexual y a nivel emocional, y trabajar muchísimo con él la culpa, ¿vale? Y luego la prevención, que no se repitieran este tipo de situaciones con iguales, o que fuera más vulnerable a que otro posible depredador fuera hacia él, ¿no? Entonces fue un trabajo muy largo. Nico estuvo en tratamiento 4 años, o sea, además le pilló en una etapa de preadolescencia de mucho cambio, muy complicada, pero bueno, finalmente fue positivo el resultado. Y luego fue muy positivo que hubo denuncia, y en todos los casos de abuso yo siempre digo que hay que denunciar, porque es un factor de buen pronóstico para la víctima. Tiene que ver que pasa algo, ¿no?, con todo el esfuerzo y el daño que le ha supuesto contar esto. Y bueno, se celebró juicio, y en este caso el tío sí que tuvo una condena de 15 años, pero el abuelo por edad no entró en prisión, ¿no? Se rompieron los vínculos con toda la familia, por supuesto, y el trabajo de la madre, bueno, pues hubo que hacer un trabajo a nivel de trabajo de ansiedad, de estado de ánimo, de culpa, porque ella decía, ¿no?, muchas veces que ella dejaba a Nico por trabajo, tal, muchas veces o con su hermano o con su padre, y entonces, bueno, se sentía, ¿no?, responsable. Y lo que te dicen tantas madres, ¿no?, cuando ocurren estas situaciones, o padres, sí, ha ocurrido por otra parte, como yo no me he dado cuenta, como no he hecho nada, ¿no? Hay 2 preguntas antes de terminar el episodio, Natalia, que quiero hacerte. La primera, no sé si sabes algo de Nico y de su madre, si habéis mantenido algún tipo de relación o cómo es ahora. No, después de pasado, sí que se estuvo haciendo un seguimiento, y esto fue de mis casos iniciales pasados. Se mantuvo el tratamiento, como digo, esos años, y luego sí que hubo un seguimiento, pues a lo mejor que fueron 2 años. Yo hace como ya a lo mejor 10, 15 años que yo no sé nada de Nico ya. Y lo otro que quería preguntarte, Natalia, evidentemente tú todo esto lo tienes que tratar, escuchar y ser profesional, pero no sé, también puedes ser madre, lo estás escuchando. ¿Esto cómo lo viviste? Bueno, esto me impactó muchísimo, y bueno, el terapeuta en casos de abuso sexual tiene que hacer luego un trabajo paralelo y buscar sus momentos de trabajar todo esto, porque te toca, porque la sexualidad, como ya dije desde el principio, está en todos nosotros, y las personas, muchas que agreden, son familiares. Entonces, o lo trabajas o te genera una suspicacia con tu entorno que eso no es sano. Hoy ha sido uno de estos episodios especialmente duros, todos nos remueven y nos dejan un poco de mal cuerpo, pero esto que acabamos de contar sucedió, y es la historia de Nico, una historia real, un hecho de abusos sexuales a un menor sin tapar nada. Antes de echar el cierre, Natalia, una reflexión final, no sé con qué quieres dejarnos hoy después de todo lo que has contado. Pues gracias, Nico.
Natalia, gracias por compartir tu trabajo con nosotros. En otro capítulo hablaremos de quienes estáis ahí al otro lado ayudando, pero eso será más adelante. A vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Ojalá sigáis en los siguientes episodios y aprendáis a combatir los abusos sexuales a menores como hizo Nico. Adiós. Producido por tupodcast.es.